vamos a ver a lo largo de este rato que tenemos por delante es entender qué es el talento, cómo lo podemos gestionar, cómo lo podemos liderar y sobre todo cómo podemos gestionar nuestro propio talento, porque ya les adelanto que todos los que estamos aquí tenemos talento, aunque no tenemos talento para hacer todo. Pero lo interesante es descubrir cuál es nuestro talento y cómo lo podemos poner en marcha. El talento tiene que ver con un componente de resultados. Yo puedo tener potencial, yo puedo hacer muy bien las cosas o puedo poder hacerlas, pero si no las hago no significa que tengo talento. El talento está asociado a la capacidad que tenemos cada uno de nosotros de alcanzar resultados superiores. ¿De acuerdo? Es decir, va a haber siempre dos tipos de talento, el talento individual, yo como persona, y el talento de equipos, el talento que alcanzan los grupos de las personas, los equipos. Y lo que es interesantísimo, mirad, el talento que importa en una empresa, ¿cuál creéis? ¿El talento individual o el talento de los equipos? Siempre el talento de los equipos. Y si no, pensar en el fútbol. Podemos hacer un gran fichaje, ¿verdad? El número 1, lo traemos. Pero, ¿y si no encaja en el equipo? ¿Tendrá talento? No, tendrá potencial. Podrá haber sido un fuera de serie en otras organizaciones, en otros clubes, pero en el nuestro no. Por lo tanto, el talento es aquel que permite alcanzar resultados superiores dentro de un equipo. Y eso tiene que ver con componentes de inteligencia emocional, a no ser que seas el dueño de la compañía, visionario estilo Steve Jobs. Pero suelen ser casos muy concretos y muy específicos. Ahora bien, para que tengamos talento hace falta tres componentes, tres elementos esenciales. ¿Cuáles son? Primero, las capacidades, es decir, la capacidad, las habilidades, los conocimientos, lo que a mí me permite hacer cosas diferentes, ¿de acuerdo? Las capacidades, lo que yo puedo hacer, ¿de acuerdo? Segundo elemento importante, el compromiso, es decir, no solo lo que quiero, sino lo que quiero hacer. Está asociado con querer, está asociado con con la motivación, ¿de acuerdo? Y es el quiero. Y el tercero y último es la acción, es decir, no solo quiero hacer cosas, no solo puedo hacerlas, sino que además las hago cuando el cliente me lo pide. ¿Eso sí qué significa? Pues que yo, por ejemplo, puedo tener una empresa bien pensada, he puesto en marcha todas mis capacidades, me he comprometido porque creo en ello, me dejo la piel, pero entrego tarde las cosas. ¿Alcanzaremos resultados superiores? No, difícilmente, porque la acción está vinculada al tiempo. Es decir, el talento también está enmarcado dentro del tiempo. La esencia del compromiso en nuestras empresas es un acuerdo entre dos partes. No es un tema solo unidireccional, es bidireccional. El compromiso siempre es bidireccional. El compromiso satisface necesidades del otro, pero también tiene que estar satisfaciendo las mías. Hay muchos tipos de clasificación de la motivación, pero si cogiéramos uno, por ejemplo, el de Pérez López, diría, ¿qué busca una persona cuando va a trabajar? Lo primero que busca, ¿qué es? Lo primero, la motivación extrínseca, es decir, yo trabajo a cambio de algo. ¿Y ese algo qué es? Primero dinero, ¿no? Dinero, retribución, satisfacción por estar en esta empresa, un orgullo de pertenencia. Es trabajo a cambio de algo, esa es la motivación de trueque, ¿de acuerdo? También que busca el segundo elemento, ¿qué más buscamos? Creer en, también, oye, que te guste lo que hagas, ¿no? Motivación intrínseca, la del artista, disfruto mucho con lo que hago. Esa es la segunda motivación. Y tercera y última, creer en lo que yo hago, creer en lo que yo hago. Y esta motivación de creer en lo que yo hago está relacionado con la motivación del buen samaritano, de tener un sentido a lo que haces. Pues bien, ambas, o las tres, en este caso las tres motivaciones, las tiene que satisfacer la organización o la empresa donde yo esté. ¿Y cómo lo satisface? A través de dos elementos, salario económico y salario emocional. Es decir, señores, para que yo esté comprometido, la empresa me tiene que pagar en dinero y me tiene que pagar en emociones. ¿Cuál es la clave? ¿Dónde tenemos la clave fundamental de la gestión del talento? ¿Dónde está? Siempre va a estar fundamentalmente en el liderazgo. ¿De acuerdo? La llave fundamental para gestionar el talento la tiene el líder. ¿De acuerdo? Por supuesto que el talento va a depender del ambiente de trabajo, de la cultura, de otros contextos, pero sobre todo va a ser el liderazgo. Por eso, para la hora de gestionar el talento, no olvidemos que las claves que vamos a ver a continuación, la más importante, la esencia, va a estar fundamentalmente en el liderazgo. ¿De acuerdo? Por eso, ya hemos visto qué es el talento, vamos a ver cómo lo podemos gestionar, ¿de acuerdo? A aspectos muy prácticos en el mundo de nuestra empresa y desde el punto de vista de nuestros equipos, ¿de acuerdo? ¿Cómo lo podemos gestionar? Señores, el talento tiene que ver con libertad. Con libertad. Una persona está comprometida en su empresa, en su organización, cuando hay tres elementos. Uno, cuando quiere estar donde quiere estar, es decir, no está pensando en cambiar de organización.
Y si no puede cambiar organización porque las cosas no están especialmente bollantes, ¿de acuerdo? Cuando tenemos el índice de paro que tenemos, cuando no tienes oportunidad de cambiar, sí que al menos tienes oportunidad de no estar en otro lado. Es decir, lo que se llama a veces el despido interior. Yo estoy aquí, pero mi cabeza está en otro lado, ¿de acuerdo? Por lo tanto, el compromiso es cuando tú estás aquí y quieres estar aquí, ¿de acuerdo? En cuerpo y en alma, eso es el primero. Segundo, cuando te esfuerzas un poquito más de lo estrictamente necesario. Y tercero elemento del compromiso está relacionado cuando yo hablo muy bien de mi organización, cuando yo soy prescriptor o prescriptora de mi empresa, ¿de acuerdo? Y todos estos elementos, señores, nacen en la libertad. El talento se ha de cultivar en libertad. Segundo, reciprocidad. Compañía que está creciendo hasta en época de crisis de una manera espectacular. Mercadona. Mercadona, Juan Roig, el presidente de Mercadona, cuando le dieron el honoris causa, dio un discurso y mencionó esta frase que me parece crucial y apasionante. Dice, el éxito de Mercadona se apoya en la verdad universal de la reciprocidad. Según esta ley, lo primero es dar para satisfacer las necesidades de las personas. Lo segundo, pedir lo que se necesita de estas personas. Y por último, exigir, si no se me da lo comprometido. Es decir, señores, primero hay que dar, luego pedir y por último exigir. Y este es el orden. Este es el orden importantísimo. En las organizaciones a veces se nos olvida. Contratamos a alguien y ya estás exigiendo. No, señor. Si tú tienes el poder, eres el jefe o eres el dueño de una compañía, primero tienes que dar. Tienes que dar a estos nuevos profesionales que están viniendo. Tienes que dar, tienes que satisfacer, tienes que utilizar el salario emocional. Y luego ya exigirás. Y si no ya tendrás que tomar otras decisiones. Pero siempre has de dar tú primero. Has de dar como jefe, como empresario o como directivo. Tercer elemento, importantísimo, importantísimo en cualquier concepto relacionado con el talento. ¿Cuál es? La coherencia. Coherencia. ¿Qué es la coherencia? La coherencia entre lo que se dice y lo que se hace. A ver, ¿cuántos de nosotros conocemos las neuronas espejo? ¿Alguien conoce las neuronas espejo? Un poquito, ¿no? ¿Qué son las neuronas espejo? Rizzolatti, año por ahí, por la década de los 80, cablea el cerebro a un mono. Tiene ahí todo cableado y Rizzolatti, oye, mira por dónde, está cogiendo, le está dando al mono pues un plátano, tal, las cosas estas que les gustan a los científicos, ¿no? Y el mono pues va registrando su cerebro y se van iluminando ciertas partes del cerebro. Y mira tú por dónde acaba la investigación, acaba el experimento y Rizzolatti, antes de quitarle todos los cables al pobre mono, coge Rizzolatti y coge un plátano él, porque va a dejar el plátano a la estantería donde lo había cogido. Y claro, eso el mono lo ve. Y el mono, que estaba todo cableado, empieza a iluminarse la zona del cerebro. Tic, tic, tic. Dice, pero bueno, si el plátano lo tengo yo, no lo tiene el mono. ¿Y qué ocurre? Que descubrió con este accidente lo que se llaman las neuronas espejo. ¿Qué son qué? Las neuronas son esas neuronas de nuestro cerebro, una parte de nosotros que tenemos, que lo que hacen es que están continuamente registrando lo que el otro hace y son inconscientes. Es decir, las neuronas espejo están continuamente escaneando lo que el otro hace y están en un grado absolutamente inconsciente. No somos conscientes de ello, pero lo que hacen es que buscan coherencia entre lo que espero de ti y lo que realmente haces. Por lo tanto, si yo quiero desarrollar el talento en mi gente, tengo que ser consecuente de que una parte del cerebro va a estar continuamente escaneando lo que yo digo. Por lo tanto, importante ser coherente entre lo que digo y lo que hago. ¿De acuerdo? Porque así funciona el cerebro. Y por último, procesos, para los que estéis trabajando en temas de procesos. Identificar el talento. ¿Cuál es el talento que yo necesito? Señores, ¿cuál es el talento que tú necesitas? No todas las empresas necesitan el mismo talento, es importantísimo saber cuál necesitas tú. ¿De acuerdo? El que necesitas va a depender del equipo que tú tengas. ¿Qué equipo tienes? ¿Cuál vas a necesitar? No nos olvidemos que el talento que importa es el de los equipos. Por eso, cuando hablamos del liderazgo que genera el triángulo de oro, que genera y que desarrolla el liderazgo, estamos hablando de 3 elementos fundamentalmente. Para gestionar el talento y de liderar nosotros hacen falta 3 elementos esencialmente. ¿Y cuáles son estos? Primero, marcar objetivos. Segundo, hacer sentir importante. Y tercero, hacer sentir útil. Y en el corazón del modelo, ser ejemplo. El líder que genera compromiso tiene la capacidad de marcar un rumbo, de marcar objetivos, de hacerte sentirte importantísimo en ese equipo y de hacerte sentir útil. Y, por supuesto, ser ejemplo. En este rato que queda por delante, ¿qué podemos hacer con nuestro talento? ¿Cómo lo podemos desarrollar?
primer punto, importantísimo, ¿de acuerdo? Señores, atrévete a soñar. ¿Qué significa atrévete a soñar? Si tú quieres conseguir un objetivo, el talento, si tú quieres conseguir un objetivo, suéñalo, ¿de acuerdo? Yo quiero desarrollar mi talento, es decir, yo me quiero convertir en un gran profesional en este área. Ese es el primero de todo. Suéñalo, ¿de acuerdo? Defínelo, imagínalo, enamórate de él, pero suéñalo, suéñalo, siéntelo y mívelo. Segundo punto, revisa tus motivaciones y tus miedos. Importante. Mirad, el peor anclaje del talento es el miedo. Yo iba a hablar más de talento que de miedo. Si queréis que perdamos talento, muy sencillo, introduce la puerta del miedo. Es así de simple. Yo en el año 2001 publiqué Gestión del Talento, la primera, y en el 6 publiqué No Miedo. Me di cuenta que lo había hecho al revés. Si quieres desarrollar el talento, quita el miedo. Tercero, importantísimo, sé tú mismo. Sé tú mismo. Sé tú mismo. Es que todos tenemos esa fuerza. Cuando tienes un sueño, lucha por él. Te vas a dar golpes, porque te vas a dar siempre golpes. Pero ¿cuál es el desafío? Encontrar el camino para aprender de los golpes y continuar y seguir adelante. ¿De acuerdo? Quinto punto, revisa tu control. Vamos a ver, ¿cuál es la diferencia entre el miedo y el estrés? ¿Cuál es la diferencia entre el miedo y el estrés? El estrés, de alguna manera, es algo que te va a venir dado, pero tú puedes controlar. El miedo no lo puedes controlar. Esto es como cuando Guillermo Tell, ¿quién de los dos tiene miedo y quién tiene estrés? Este pobre, ¿qué tendrá? Miedo. Y este en todo caso tendrá estrés. Pero mirad, ¿qué es interesante? Los patrones de control significa fíjate en aquello que tú puedes hacer. Es decir, ¿qué puedo hacer yo y qué depende de mí? ¿De acuerdo? ¿Qué depende de mí? Yo me voy a encontrar, hay que saber diferenciar muy bien lo que es diferenciar entre límites y obstáculos. Los límites son aquello que yo no puedo cambiar, es el tablero de juego, pero el obstáculo es aquello que yo puedo saltar. Por lo tanto, importante, controla aquello que tú puedes controlar, pero siempre y cuando, sabiendo que estamos en los límites, dentro de tus propios límites, pon foco sobre todo y salta los obstáculos que tú puedas hacer. Sexto punto, enamórate de lo que haces. Enamórate. El talento sin enamorarse de lo que hace no hay talento. El talento está relacionado con la pasión, con disfrutar, pero eso no está ajeno al esfuerzo. Séptimo punto, generar emociones. Generar emociones positivas. Si quieres desarrollar tu talento, solo funciona con emociones positivas. Las emociones positivas son aquellas que nos hacen sentirnos grandes. No podemos desarrollar el talento si no hay energía para ello. Y no podemos desarrollar nuestra energía si nuestro cuerpo se nos viene abajo. Cuida tu cuerpo, cuida lo que piensas, cuida los entornos en los que tú te mueves y no te dejes influir tanto por los contextos que tanto daño hacen. Fíjate, la crisis, todas esas conversaciones que tanto daño hacen, son afiliativas, sí, pero hacen un daño tremendo porque reducen el potencial. Por lo tanto, dile no, no a la queja. Si quieres talento, di no a la queja. Pégate a alguien que lo sepa hacer. Si aprendemos con las neuronas espejo, pégate al mejor, a la mejor. Y si no hay manera de pegarte, analízalo por YouTube. Pero estudia, observa, aprende de los mejores. Reescribe el fracaso. El fracaso. Fíjate Sylvester Stallone, la cantidad de veces que dijo, me estuve en 1000 estudios. Reescribe el fracaso. El fracaso es solo una percepción en el tiempo. Solo es una percepción. Porque en el fondo, para mí el éxito es n+1, que significa me puedo caer n veces, pero me levanto una más. Con esto concluimos. ¿Por qué? Porque lo más interesante a la hora de nosotros desarrollar nuestro talento, ¿qué es? Tener claro hacia dónde queremos ir, cuál es nuestro sueño, cuál es nuestro objetivo, por dónde queremos tender, ¿de acuerdo? Cómo podemos darle forma a través del aprendizaje, de seguir luchando, de divertirnos con lo que hacemos, con la pasión y teniendo en cuenta que a pesar de cualquier fracaso y cualquier dificultad, en la medida en que creas en ti, vas a tener muchas más posibilidades de continuar y de seguir adelante. Por eso, como diría Nelson Mandela, hablando del miedo, dice, no es valiente quien no tiene miedo, sino quien sabe conquistarlo. Y yo creo que uno de los grandes retos a la hora de desarrollar el talento es precisamente saber conquistar nuestros miedos. Muchísimas gracias.